Shabbat Shalom, hermanos. Buenos días. Aquí el Eterno me permite estar un día más aquí acompañándonos a ustedes y a mis hermanos en este grupo. Les doy gracias por acompañarme, a los que vienen de fuera de las congregaciones. Gracias por estar aquí escuchando el mensaje, porque ese mensaje que traigo hoy, pues no es solamente para nuestras congregaciones mesiánicas, sino para el pueblo del Eterno. Y para mí es muy importante que todos se enteren de una experiencia que viví que nos atañe a todos. Bueno, voy a empezar contándoles y platicándoles lo que pasó. Una hermana, hablando con ella, me pidió oración por su congregación. El padre me dijo, ora y ayuna por esta congregación. Entonces, estando en esta época de ayuno y oración, el papá, bueno, pues papá, nuestro padre, porque así le decía mi esposo, papá me dice, me muestra una visión y me muestra al hermano que dirige esta congregación una gran potestad en su espalda, una potestad obviamente que no era del Eterno. Y me muestra una gran opresión sobre esta congregación, de muchas serpientes moviéndose dentro de la congregación. Esta opresión trajo, me dijo el padre, enfermedad, problemas morales, problemas económicos, pobreza, problemas con los hijos de los hermanos de esta congregación. Y entonces yo me quedé sorprendida. Padre, ¿cómo puede ser posible que haya entrado esto a una congregación de esta manera? Entonces me dijo el padre algunas cosas. Me dijo, dile que dejen de hablar con la gente que se fue, que esa gente ya no la busque. Entonces, pero ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué? Entonces el padre me dice, esa gente no son de nuestro pueblo. Esa gente fue la que metió esto aquí. Son gente del enemigo que entró a esta congregación a traer esto. Pero ¿cómo lograron hacerlo, padre? Lo que ya los que manejamos mucho este término, pero digo, lo manejamos. Lechon Jara, que para los que no conocen es la mala lengua, es el estar chismorreando, hablando mal y dando malos testimonios acerca de esto. Entonces yo me quedé simplemente, padre, yo no puedo decir esto. No me van a creer. Yo te pido y te suplico, padre, que a la hermana que me pidió oración se lo reveles tú, porque yo no puedo decir algo tan grave, tan fuerte que está pasando dentro de nuestra iglesia. Entonces ella, el padre me estaba diciendo desde días antes del Shabbat, por favor dile, que padre, es algo muy fuerte, pero el Shabbat ya, o sea, me insistía y le hablé y le dije y me dijo, eso es lo que me dijo el padre a mí también. Ay, bendito el Eterno que me escuchó y le reveló a ella antes de que yo se lo dijera para que me creyeran, porque esto es algo muy grave, hermanos, lo que está pasando. Y esto va en relación a situaciones que yo he estado viviendo en mi vida desde antes, porque el Padre tenía tiempo trabajando en mí, porque como les he dicho en otras ocasiones, estamos todos en manos del alfarero. Todos estamos bajo las manos del alfarero. Todos estamos en proceso. Y para mí ha sido también un área muy fuerte que yo he tenido que aprender a callar, porque sé que cuando hablo estoy siendo escuchada por el Eterno y voy a ser juzgada por cada una de esas palabras. Entonces, esto que viví yo en oración, en intercesión, yo quería expresárselo. Yo le dije a Luis, yo quiero que el pueblo sepa a qué grado nos afecta y no es nada más en nuestras comunidades mesiánicas. Esto es a toda la iglesia, porque bendito el Eterno que con Luis aprendí que somos el cuerpo del Eterno, somos la iglesia del Mesías, somos todos nosotros y esto se da en todas las congregaciones y traemos todo esto, esa congregación, esas familias han estado sufriendo mucho a consecuencia de la lechón jara, de la mala lengua.
Entonces, había estado yo desde antes de que sucediera esto, eh, tratando de que la gente escuchara, estas, leyera un libro que se llama, se los voy a compartir el nombre, ah, y les había estado hablando acerca de esto, pues precisamente porque el padre estaba trabajando en mí. Bueno, a ver, ah, se llama, son oraciones diarias de la Ishon Hara, del hermano Shlomo, no recuerdo ahorita el apellido porque no lo anoté. Entonces, este es el tema que quiero traer a ustedes. Para mí es muy importante que empecemos realmente a trabajar como pueblo, como hijos del Eterno, que conocemos su palabra y no tenemos ya excusa, hermanos, ya no hay excusa. Ahora, esto que sucedió con esta congregación, podemos evitarlo en otras congregaciones cuando aprendemos a que tenemos que tener cuidado de nuestra boca, a que no podemos seguir hablando a la ligera. Ay, es que, y ponemos mil excusas. No, ya no, hermano, ya no somos niños de leche, somos niños de steaks. O sea, ya, o sea, somos gente adulta, tenemos que aprender a trabajar en nosotros mismos y ya no estamos para decirnos que excusándonos a nosotros mismos. Podemos pedir perdón porque caemos, porque estamos en manos del alfarero, que se vale disculparnos, lo decimos sin querer, pero estamos trabajando, no que dejar la boca desparramada, hablar desparramado como lo hice yo muchas veces y como lo hemos hecho muchas congregaciones muchas veces. Creo que estamos, el año pasado el padre me dio una palabra en abril, en marzo 22 del 2024. No, perdón, es otra palabra que me dio ayer. Les voy a decir una palabra que me dio el padre y me vino a la mente ahora que estaba preparando esto. Eso fue el año pasado en abril, el 4 de abril del 24. Me dijo, mis hijos, mi pueblo, vienen tiempos difíciles para la humanidad. No temáis que yo estaré con ustedes, yo los cuidaré y protegeré. Pero hay de aquellos que llevan doble vida, a esos los abandonaré. Y creo, y con los que conocemos a nuestro Padre, cómo es Él, cómo actúa, y que lo estamos conociendo, muchos estamos todavía trabajando conociendo, sabemos que es un Dios celoso, que es un Dios bueno, amoroso, bondadoso, que nos perdona, pero también tenemos un compromiso de actuar conforme a lo que hemos aprendido. Ya no podemos seguir excusándonos. Bueno, en Jeremías 17:10 dice, Yahweh, yo Yahweh, escudriño el corazón, examino la mente para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Más claro no se podría, ¿verdad? Y se nos olvida, hermanos, que hasta por nuestros pensamientos vamos a ser juzgados. Y pasa cualquier cosita alrededor de nosotros y ya, juzgamos, ya se nos fue. No somos capaces de disculpar al hermano, de que tal vez alguna situación en su vida por la que esté actuando de esa manera, nos vamos con el juicio y peor, nos vamos con la boca a hablar de la circunstancia sin pensar por lo que esté pasando el hermano, sin ponernos a pensar cuánto lo podemos dañar. Dice, en Hebreos 4:13 dice, no existe criatura que escape a su mirada. Todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Se nos olvida, hermanos, se nos olvida, vivimos la vida tan deprisa, tan simple, salimos de las congregaciones o salimos de nuestra oración y se nos olvida, seguimos en la presencia del Eterno todo el tiempo. Lo creamos o no lo creamos, lo conozcamos o no lo conozcamos, todos estamos en su presencia. Él está anotando todo para ser juzgados algún día. Dice Proverbios 4:23, mas todo lo que guardas, de todo lo que guardas, guarda tu mente, que ella es fuente de vida. Aparte de ti, el habla torcida. Mantén lejos de ti el habla desviada. Bueno, hablando de esto, voy a leer esta última palabra y luego les voy a compartir algunas de las
cosas que me interesaron mucho en el libro, porque creo que es muy importante que empecemos a estudiar más qué es realmente la lechón jara, la mala lengua, y tomemos conciencia de qué es lo que hacemos y qué provocamos a nivel espiritual cuando la practicamos. Anoche en la enseñanza con el hermano Luis, que estaba dando la enseñanza a la hermana Marley, hablábamos un poco acerca de este tema y este es uno de los asuntos, es que ahora lo estamos viendo, o sea, la lechón jara es contaminante totalmente, destructiva totalmente, y lo vimos pues en esta congregación, o sea, lo que sucedió. Dice el Salmo 34, guarda tu lengua de guardar el mal y tus labios de hablar engaños. 34:15. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor. 34:16. Yahweh se enfrenta a los que obran mal para eliminar sus nombres de la tierra. Bueno, pero el malo lo mata su maldad y los que odian al justo se condenarán. Esto también me trae a mí otra palabra que me dio el Eterno hará unos 18 meses, que no me la dio nada más a mí, yo la he oído en otros hermanos, se la dio nos ha dado varios hermanos. Y esta palabra también es para mí muy fuerte y los hermanos no escuchan, se las he dicho y no me escuchan. El Padre me dijo, voy a ser limpia entre mi pueblo. Y no nada más entre los hermanos líderes, sino entre la gente, las ovejas. Sacaría a todos aquellos que están viviendo una doble vida. O sea, el Padre está hablándonos, papá está sobre nosotros, que cambiemos nuestras actitudes, porque estamos actuando completamente en contra de la Torá, aunque creamos justificar, nos queremos justificar. Y me dijo ayer que estaba preparando esta enseñanza, esta exhortación, ¿ustedes creen que son un senado político para cambiar y ajustar mis leyes a su conveniencia? Eso me dijo ayer cuando estaba yo haciendo esto, preparando esto. Y me quedé pues, la verdad que sí. Ajustamos todos los términos de lechón jara, los disculpamos, le damos una excusa. Y por eso los exhorto a que estudiemos más a profundidad la lechón jara, la mala lengua, porque es muy, muy, muy delicado. Voy a dar solamente algunos ejemplos de lo que yo he estado aprendiendo en este libro, que lo he recomendado y he estado compartiendo con algunos hermanos. Bueno, algunos aquí no conocen los términos hebreos, pero lo voy a explicar precisamente por eso. De hecho, la lashon hara, la mala lengua, se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona y se considera un pecado dentro de las leyes judías. Se considera que una expresión de lashon hara, cuando los argumentos son verdaderos, aunque los argumentos son verdaderos, incluso desconocidos públicamente y no se busca intención de reparar una situación negativa. En eso cae la lashon hara. Utiliza el don de la palabra para bien. Que nuestras emociones no afecten nuestra habla. Debemos reflexionar acerca de la manera en que nuestras sensaciones físicas, ya sea cansancio, estrés, enojo o simplemente el mal carácter, además del resultado de nuestro trabajo diario, aunado a las emociones que esto trae consigo, impactan en nuestra forma de hablar contra determinada persona y circunstancia. Entendemos que el cansancio, la ansiedad, el estrés, entre otros, son resultado de reprimir las emociones. El secreto está en saber manejarlas. El mejor ejemplo de ello es que sentirnos irritados no es nuestro gran problema. El conflicto surge cuando permitimos que la ira tome el control de nuestros pensamientos y acciones. Y yo voy a agregar aquí nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia, trae todo esto consigo también. El no querer reprender nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestra boca, es lo que nos hace caer en el lechón jara, todo esto. Aquí mismo, en este libro, en el segundo mes de la halajá, dice, aun cuando se dice el comentario como vacile,
o chiste, y no por odio o coraje, y sin ninguna intención de hacer algún daño, será prohibido por lechón jara. Aun cuando sabe la persona que su comentario negativo no provocará algún perjuicio, está prohibido hablar lechón jara. Y eso pues nos toca a nosotros como hispanos, sabemos cómo manejamos los chistes, cómo manejamos este tipo de cosas, y no nos damos cuenta cómo lastimamos, no sabemos lo que nuestros hermanos vienen cargando desde su infancia, no sabemos. Y a veces hacemos un comentario desparpajado totalmente, lo voy a decir por mí, y no en mis congregaciones mesiánicas, sino también en el cristianismo y en el catolicismo, porque ustedes saben que vengo de allá. He oído comentarios de sobrepeso, X, Y o Z, viendo el físico, no solo mío, sino de otras hermanas o de otros hermanos. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? En que yo lo que digo, bueno, este hermano es espiritual. No, para mí no. Desde donde yo lo veo, no. Este hermano está viendo la carne y está viendo desde su carne, no está viendo lo que yo traigo dentro de mí, está viendo lo que hay afuera. Y yo disculpo, pero no es correcto, porque habrá gente que sí traiga un problema serio en ese aspecto y le puede crear una complicación. Es como dijo un amigo acerca de su pareja, que delante de mí yo lo escuché, le comentaron acerca del sobrepeso. Y me dijo, muy triste, no saben que ha estado a punto de suicidarse. No saben lo que mi esposa ha estado a punto de suicidarse por el sobrepeso. No saben el daño que le acaban de hacer. Entonces, no tenemos cuidado, hablamos desparpajados. O sea, no reprendemos nuestra boca y hablamos sin tener cuidado del hermano, de los sentimientos del hermano, de la hermana. Y como les digo, no es solo en nuestras congregaciones, es en el cuerpo de la iglesia. Desafortunadamente, seguimos manejándonos por la carne y no por lo espiritual. Y esto es lo que nos está llevando a vivir lo que estamos viviendo en la actualidad. Desórdenes, como vemos que si, bueno, divorcios, relajo y medio que hay dentro de todas las iglesias, porque no reprendemos nuestros ojos. Yeshua nos dijo, desde el momento en que tú ves a una mujer con deseo, ya estás pecando. Entonces no reprendemos, no tenemos conciencia, no hacemos vida, no internalizamos lo que ya sabemos, o sea, no es novedad, lo hemos oído en todos lados y ya lo sabemos. No lo hacemos vida, lo dejamos pasar y nos concentramos en otras cosas y ya creemos que estamos bien y vamos haciendo daño y daño y daño y no tomamos conciencia que estamos frente a los ojos del Eterno todo el tiempo. Hay otra palabra que viene aquí, dice, qué hermoso es poder comunicarnos por medio de las palabras, expresar lo que sentimos, apoyar a un amigo, negociar, declarar, alentar, siempre y cuando lleve un buen propósito y sea expresada con lo mejor de nuestro ser. La palabra construye, alienta y da vida. Pero ¿qué sucede cuando utilizamos este don tan valioso con base en frustraciones, desánimo y cualquier sentimiento negativo que se alberga en lo más profundo de nuestro corazón? Simplemente aniquilamos a nuestro interlocutor, lo que ahorita les comentaba. O sea, nos destruimos unos a otros con nuestra boca, no nos alentamos a seguir este camino. Este caminar, todos lo sabemos, no es fácil. Igual el matrimonio no es fácil. Entonces, nosotros estamos casados con él, con nuestro amado. No es fácil, no es fácil, pero tenemos a él con nosotros, como nos decía Luis hace un momento. El hermano Luis nos estaba diciendo eso. O sea, tenemos a nuestro Mesías, tenemos su ayuda, podemos hacerlo. Tenemos a él con nosotros para apoyarnos a salir de estas situaciones. Se dice que la boca expresa lo que nuestro corazón siente y no está muy alejado de la realidad, lo que les comentaba, o sea, hablamos lo que traemos adentro de nosotros. Si eres espiritual, vas a hablar cosas del espíritu. Si eres carnal, hablarás cosas carnales.
Otro comentario que viene en este libro, en el día 3, aun cuando dentro del comentario negativo se incluye a sí mismo, está prohibido por Lechon Jara. Y aun cuando se mencione primero a sí mismo, ya sea que la información negativa que transmite sea sobre conceptos espirituales, cualidades, arrogancia o aflojo, enojo, sucio, etcétera, corporales, falta de virtudes, deficiencias, falta de inteligencia, fuerza, belleza, agilidad, riqueza, con permiso, etcétera, gorda, flaca, ¿eh? Será considerado lechón jará. La prueba clara a esto es que si tan solo pensamos cómo reaccionamos nosotros mismos al enterarnos de que alguien comentó sobre nosotros esas deficiencias, cuánto nos molestaríamos. Y nos molestamos, pero nos lo decimos a nosotros mismos y lo voy a decir por mí misma. En mi caso, en mi caso, mi hija me ha llamado mucho la atención. Mami, corrige tu forma de hablarte a ti misma. Y tenemos razón. Nos destruimos a nosotros mismos con nuestras propias palabras. En el musar de bueno, la halajá son las leyes, perdón, hermanos, no aclaré. Y el musar es la corrección. Y esto es la corrección de la halajá del mismo día 3. Y dice, con una palabra irresponsable creas discusión, peleas, con una palabra cruel creas heridas, con una palabra de resentimiento creas odio y rencor, con una palabra brutal matas. Y ahí ahorita voy a agregar algo que en la mañana el padre me estaba hablando, en un momentito. Cuando con una palabra amable alegras, con una palabra alegre animas, con una palabra oportuna haces liviana la carga, con una palabra de amor curas y traes felicidad. Las palabras existen, maldicen o bendicen, destrozan o ayudan, matan o salvan. Si todas nuestras palabras son amables, los ecos que escuchamos también lo serán. De ti depende si las usas para bien o para mal, tanto para ti como para los demás. Cuida tus palabras, ellas tienen poder. Si lo que les comentaba ahorita, con una palabra creas odio, rencor, con una palabra brutal matas. La mañana, hoy, todavía estudiando acerca de lo que les iba a comentar, el padre me habló, me dijo, acuérdate del mandamiento 8, el octavo mandamiento de la ley de Dios, nos manda decir la verdad y respetar la fama del prójimo y nos prohíbe atestiguar lo falso en juicio, calumniar al prójimo, decir cualquier clase de mentira, murmurar, juzgar mal del prójimo, descubrir sin motivo sus defectos, toda ofensa contra el honor y la buena fama de los hermanos. Entonces, luego, pues más claro no podría ser, o sea, todos los errores que hemos estado cometiendo, las repercusiones, dice en la corrección del día 4 en este libro, las repercusiones de este tema son tan intensas y amplias que literalmente son las que han dado forma al destino de nuestro pueblo judío. Y sabemos lo que el pueblo vivió desde los antiguos por culpa de la lechón jará, a causa de la lechón jará. Y es lo mismo que estamos pasando en la actualidad. Digo, lo que pasó en esta congregación, digo, ahora porque me tocó darme mi cuenta en oración y el Padre lo reveló. Pero hay mucha gente que simplemente se le pasa, se le va y lo sigue viviendo, lo sigue trayendo. Y estamos en estos tiempos que les comentaba de que el Padre está haciendo limpia. Ya estamos viviendo tiempos muy, muy, muy difíciles, hermanos. Ya no estamos para estar disculpándonos. Estamos viviendo una realidad. Estamos aquí, tenemos que estar ya bien cerquita de las cuestiones del cuidado de nuestra boca, del cuidado de nuestros pensamientos, del cuidado de lo que estamos haciendo en las congregaciones y cada uno como personas, porque estamos creando un problema serio dentro de las congregaciones y las consecuencias pues ya las conocemos. Las consecuencias ya las conocemos. Entonces, les pido de favor que si pueden escuchar leer este libro, se los voy a mandar por el grupo. Dice lo que les leí hace un momento en el Salmo 34, ¿quién es el hombre que quiere vida, ama la vida
para ver cosas buenas. Prevén tu lengua de hablar mal y tus labios de hablar mentira. Voy a hablar la corrección 8 del mes. Un momento, hermanos. Así como escribió Shlomo Hamelech, el rey Salomón, los tontos destacan las culpas, pero entre los rectos se puede encontrar benevolencia. Esto significa que el tonto constantemente está buscando los defectos de las personas y pone a los demás bajo tela de juicio. Él nunca habla positivamente sobre los atributos positivos de los demás. Y eso lo estamos viviendo constantemente en nuestras congregaciones, hablando mal sobre toda situación de los hermanos. No le damos el beneficio de la duda, como les mencionaba hace un momento, no los ayudamos a salir de esa situación, sino los hundimos más con nuestros comentarios. No los ayudamos. Llega la gente a nosotros y en lugar de ayudarlos, lo que dice la halajá, que es la ley, lo que dice la halajá, la ley, en el día 9 de este libro, dice el polvo Abak lechon jara, que es el polvo de lechon jara, que era, para mí cuando yo lo vi, dije, Padre Santo, ¿qué hemos estado haciendo? O sea, aquí está, o sea, lo hacemos y no nos damos cuenta, lo seguimos aplicando. Hacer muecas, gestos, señas sobre alguien, arremedar o imitar, también se considera polvo de mala lengua. Abak lechon jara. En este asunto sabemos mucho los hispanos. Desafortunadamente, dentro del chiste, del vacile y de la bromita, aplicamos mucho esto entre nosotros y nos lastimamos. Muchas veces causamos heridas entre los hermanos a causa de esto. Y peor aún, vienen los hermanos nuevos a nuestras congregaciones. Estoy hablando mesiánicos, cristianos, católicos. Vienen a nuestros hermanos y no les tenemos paciencia. Nos desesperamos, les hacemos la mueca, les hacemos el gesto o el comentario sarcástico y los destruimos, hermanos, los destruimos y alejamos a la gente del caminar. Si ya se acercó, tenle amor como nos lo tiene nuestro Padre, tenle paciencia como nos la tiene nuestro Padre. Así como nuestro Padre nos va guiando, ustedes y nosotros y yo y todos ayudemos a los hermanos. Anoche vivimos una experiencia hermosa con un hermano que viene llegando de los grupos cristianos a los grupos mesiánicos. Y para mí fue un gozo que todos le tuvimos esa paciencia para explicarle, ese amor para explicarle, y nos dio mucho gusto que estuviera haciendo preguntas, porque es para nosotros muy importante, ya hablando para las congregaciones mesiánicas, que podamos expresar la Torá como la hemos aprendido en los grupos de Torá. Para mí es muy importante porque cambia la vida de la persona totalmente. Cambia toda nuestra vida. Es como les digo yo, es venir a vivir esta vida. Es una vida diferente que el Padre nos regala y es muy importante que nosotros en los grupos mesiánicos y en todas las congregaciones, pero especialmente nosotros en los grupos mesiánicos, seamos muy pacientes, seamos muy amorosos y muy acompañantes de nuestros hermanos. Acompañémoslos en las cuestiones en lo que podamos, que tengamos el conocimiento, ayudémoslos a comprender estas situaciones. Aquí en la corrección Musar del día 9, para mí también me llamó mucho la atención estas situaciones y yo las anoté, porque como les decía hace un momento, la arrogancia, la vanidad, la soberbia que hay en nosotros nos llevan a la lechon jara. Dice aquí en este libro, cuando una persona habla lechon jara, transgrede la prohibición de olvidar a Dios debido a la arrogancia. Debemos saber que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios y todos somos iguales. La diferencia es que tenemos responsabilidades diferentes en este mundo y dentro de la iglesia. Por eso ya basta de señalar, de criticar, de enjuiciar, ya basta de, ¿por qué dijo esto? Es que eso no es así. Como dije en la otra exhortación, ya, o sea,
dejemos de estar discutiendo situaciones de ese tipo y dejemos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos guíe a cada uno en el crecimiento espiritual de cada uno. No podemos forzar a nadie. Nosotros no somos quien para torcer el brazo al hermano. Solo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, trae el convencimiento a las personas. Nosotros solamente nos toca orar, expresar lo que sabemos y lo demás lo hará el Ruach HaKodesh. Aún transmitir información negativa por medio de señas o escritura o mensajes de texto, eh, comentarios en Facebook, estamos haciendo lechón jara, hermanos, no hay disculpa. Así como dice la Gemara, bueno, es uno de los medios que utilizamos para aprender en este ambiente, no en todos, pero en muchos ambientes del ambiente judío, así como dice la Megamara, ¿por qué fue destruido el segundo templo? Realmente los judíos se ocupaban del estudio de la Torá, cumplían misbot y realizaban actos de bondad, pero había entre ellos odio gratuito. ¿No estamos viviendo lo mismo? ¿No estamos pasando por lo mismo, hermanos? No estamos odiándonos y a lo mejor no lo decimos literalmente, pero nos da envidia, nos da, ¿por qué? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué él no? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? O sea, cada quien tenemos nuestro espacio, nuestro diseño para lo que fuimos diseñados según lo que el Eterno pensó en cada uno de nosotros. Cada quien tiene su espacio, su lugar dentro del cuerpo de la iglesia. En la corrección Musar del día 12 del mes, dice, a veces también el Yeser Aram convence al estudioso, o sea, la mala inclinación, convence al estudioso de la información que está difundiendo no es realmente el Leshon Hara, lo que comentaba hace un rato, que nos disculpamos. Así que hace una de dos cosas. Dice a la persona que el sujeto de su discurso se merece que hablen mal de él o le hace creer en lo que está diciendo, que lo que está diciendo no lo ha dicho Jara. A mí me ha tocado mucho escuchar, pues él se lo buscó, andaba en eso. ¿Qué quieres? ¿Qué esperabas? Ahí están las consecuencias. Y eso lo oímos mucho dentro y fuera de las congregaciones, no nada más afuera, dentro también. Si no tiene éxito por este camino, la mala inclinación, el Yeser Hara, usa la técnica opuesta y hace ver a la persona que no puede hablar nada porque todo cae dentro de categoría Leshon Hara y así es imposible hablar sobre nada ni vivir en la tierra. Bueno, en este libro explica las cuestiones por las que podemos hablar de algunas mala inclinación. Esto significa en la corrección Musar del día 13 del mes, dice, todo lo que pasa en el mundo está controlado por Dios. Dice, esto significa que todo lo que pasa en el mundo es controlado en su totalidad por Dios, pero las decisiones espirituales, si cumplimos las misbot o no, si estudiamos Torah o no, si observamos Shabbat o no, dependen de Él, sino única, y no dependen de Él, sino única exclusivamente de nosotros. Somos los que vamos a dar cuentas, como decía la palabra hace un rato. Nosotros, no el Eterno. Eso es lo que nosotros vamos a dar cuentas. Es verdad que todo depende del cielo, menos el Irat Chamamín, pero en medio de la tefilá, incluso en temas espirituales, es posible recibir ayuda celestial para poder superarse. Lo que les comentaba hace un momento, o sea, tenemos al Mashiach, que está con nosotros en todo tiempo, pero anoche también hablábamos acerca de este tema y lo explicaba el hermano Luis, espero yo poder transmitirlo adecuadamente. Decía, no podemos, no podemos decir que nuestros pecados, o sea, Él ya nos perdonó y no podemos estar cayendo en el mismo pecado y cayendo en el mismo pecado. O sea, tenemos la situación de, perdón, no podemos salir, porque tenemos la sangre del Mesías, decir, ya, tenemos esto, ¿no? Podemos seguir pecando. No, no podemos en eso. No podemos. En el libro de Tito 1, 15 y 16, profesan conocer a Elohim,
pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Y en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que empiece el juicio, de que el juicio empiece por la casa de Elohim, y si primero comienza por nosotros, y si primero comienza por nosotros. O sea, lo que les comentaba, que el Padre desde hace tiempo me dijo que iban a venir, que venían ya, que ya estamos en el juicio dentro de su iglesia. Hermanos, es todo. Bueno, que voy a decir rápidamente otro asunto que viví, que me pidieron oración, y porque es necesario que la gente lo sepa también, este asunto. Bueno, otra persona me pidió oración, y esta persona me dijo que tenía 3 semanas de estar batallando, que cuando dormía, el enemigo la sacaba de su cuerpo y se iba a otros lugares donde veía demonios y veía muchas cosas. Entonces oré por ella, ¿verdad? Y el Padre reveló algunas cosas. Oré, fui a orar a su casa, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cómo dormiste? Me dice, mejor. Ya no me fui, pero sí se abrió un portal y me sacaron. Me sacaron. Entre las cosas que el Padre platicó, perdón, que me dijo, no que me platicó, me dijo, cuando estaba la primera vez que oré por ella, me dijo, hay anatema. Entonces yo le dije, hermana, el Padre me está diciendo, vaya y cheque abajo de su cama porque hay anatema. Y ella me dice, no, no, ya chequé, hermana, no tengo nada. Por favor, revise bien, hermana, porque si el Padre está diciendo, es por algo. Entonces, cuando fui a su casa a orar, ella ya había revisado y sacó el anatema. Me dijo, este sobrecito, esos rojos que traen $2 billetes, me lo regaló mi amiga. Y a mi esposo también. Pues esos son los anatemas que no podemos tener en nuestras casas. Tenemos que vivir en hogares limpios, fuera de anatemas. El Padre lo ha pedido muchas veces y ya no podemos, como les decía, hacernos de oídos sordos, que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Tenemos que ser celosos de la Torah. Bueno, si yo volvió a tener esa pesadilla, ¿verdad? Volvió a seguir con ese sueño, volví a orar por ella. Entonces el Padre me dice, pregúntale si ha visto películas de terror. Le digo, ¿ha usted visto películas de terror? ¿No lo relaciona lo que está viviendo con películas de terror? Ay, sí, exactamente. Después de esas películas de terror que vi, empecé a tener este problema. A lo que voy, hermanos, ya sabemos cómo se infiltra el enemigo, ya dio 2 muestras de cómo se infiltra el enemigo dentro de nuestras vidas. Tengamos cuidado, seamos celosos, celosos no solamente de esto, de nuestra boca, de nuestros pensamientos, sino de lo que tenemos en nuestros hogares y de lo que permitimos que entre a nuestros hogares. Yo, para ayudarme a sobrellevar esta situación, saben que soy viuda, para pagar mi casa rento habitaciones. A veces he pensado en rentarle a cierta persona y el Padre me dice, no, piénsalo, porque esta persona en lo oculto, esto y esto. Entonces, nuestros hogares tienen que ser limpios. Tenemos que cuidar nuestros hogares. Nosotros somos el altar, pero nuestros hogares están sirviendo también en el altar de nuestro Padre. Entonces, tenemos que cuidarnos, hermanos. Es todo. Les pido perdón que ya estoy aquí con mis hermanos en mi congregación. Estoy muy feliz de que tengo a Marta y a la hermana Rosa y a la hermana Julia, aquí a mi hermano, vengan porque los conozcan, a mis hermanos en mi congregación, el hermano Américo, la hermana Yolanda Robelo. Estoy muy feliz de estar con mis hermanos. Shalom, shalom. Estamos trabajando para tener una congregación limpia, sin lechón jará. Estamos trabajando para tener una congregación agradable a los ojos del Eterno y que florezca. Que florezca. Hemos cometido errores, como en todas las congregaciones hemos cometido errores. Estamos trabajando, estamos en las manos del Eterno. Esta congregación, le doy gracias al Eterno por ella. Mi hermano Américo está haciendo un gran trabajo al traducir al inglés a los hermanos. Es mucho el trabajo que hace mi hermano, lo necesitamos, así como necesitamos al hermano Luis con sus conocimientos. Y les doy muchas gracias a todos. Les doy, adiós. Les doy muchas gracias a todos. Les doy muchas gracias a todos, hermanos. Aquí está el hermano Che. Aleluya. Aquí está el hermano Bradford. El hermano, le decimos Che al hermano, pero es nuestro querido hermano argentino, Caleb. Estamos todos aquí unidos en el espíritu con ustedes, en sus congregaciones. Espero que lo que yo viví
en mi vida espiritual, no me gusta decirlo así, pero es la verdad, en mi vida espiritual sirva para que enmendemos el camino, hermanos. Volvamos al caminar correcto en el eterno. Y shalom, shalom, gracias por este espacio, gracias por haberme escuchado. Espero que esto llegue a las congregaciones y corrijamos los caminos. Gracias, hermano Luis, gracias por estar conmigo y apoyándome todo el tiempo. Tú que me conoces mi vida espiritual desde hace mucho, te doy las gracias por apoyarme.